Ladies and gentlemen, nice to see you today. Thank you for confirm that you are listening to me and Luz Amanda. And let's begin. Muy bien. Entonces, a la sesión anterior, la sesión del día de ayer, estábamos viendo la evidencia que íbamos a desarrollar en esta ocasión. En esta ocasión, vamos a desarrollar una evidencia relacionada con actividades cotidianas, una vez más una rutina, pero en este caso es una rutina relacionada con la parte laboral. Y les digo esto porque ya he visto varias evidencias en las que se repite un patrón. Afortunadamente son pocas, pero igual se evidencia un patrón en el que envían evidencias relacionadas con su día a día, que me voy a estudiar, que voy al parque, que hago gimnasio, y no digo que esté mal, su rutina, pero la evidencia de esta ocasión está enfocada a la parte laboral, ¿vale? Entonces, si usted no trabaja porque tiene 15, 16 años o ya está jubilado o aún no consigue trabajo o algo por el estilo, algo semejante, la guía nos dice, busque una persona que pues sí esté trabajando y la idea es que usted se enfoque principalmente a desarrollar estas preguntas. No necesariamente tienen que ser todas, como le decía en la ocasión anterior, pero sí debe enfocarse principalmente en eso, ¿no? No solamente trabajo de 7 a 9 de la noche, de 7 de la mañana a 9 de la noche y ya. Pues, no, ¿cierto? Enfóquese en más. No necesariamente tienen que ser todas, pero debe ser algo que sea relevante, ¿no? Algo que cumpla los estándares, las expectativas, ¿vale? No solamente me voy a trabajar a las 6 de la mañana, llego a las 7 y a las 9 me regreso a mi casa. Pues no, ¿cierto? Es algo mucho más completo, ¿vale? Otra cosa que nos plantea la guía de aprendizaje es, bueno, imágenes, texto y toda la vuelta, que tenga más o menos 10 diapositivas o lo que les decía ayer, el equivalente a 10 diapositivas, no solamente porque es posible que usted entregue algo que sea bastante largo en un texto, en un PDF, pero en una sola página, pero pues el texto sea lo suficientemente completo como para decir, sí, eso alcanza en 10 diapositivas. Y completo me refiero a esto, ¿no? No solamente me levanto, me baño, me cepillo, voy a clases, regreso a la casa y me acuesto a dormir. No, pues eso es nivel uno y eso tampoco lo aceptaría en nivel uno. Eso es algo ya más elaboradito, ¿no? Más poderosito, pues. Bien, esta es la evidencia entonces de esta ocasión, solamente es un recorderis de lo que les mencionaba el día de ayer. Algo que no les mencioné, pero que vale la pena mencionarlo. Bueno, no lo mencioné ayer, pero lo había mencionado en otras ocasiones. Es cómo subirla. Bueno, ingresamos a Territorium, como siempre. Una vez en Territorium, abrimos nuestro grupo. Yo siempre voy a abrir el primero, que es el más rápido. Nos vamos a, voy a cambiar un ratico a versión aprendiz. Listo. Bajamos un toquecito y aquí le damos actividades de aprendizaje. Estas 2 semanas que tenemos del RAP número 3, vamos a desarrollar lo que les decía ayer, una presentación sobre actividades cotidianas del trabajo y una video presentación que la explicaré la próxima semana. Bueno, abrimos la que nos corresponde en esta ocasión a esta semana, que empezó el día de ayer. Y aquí usted le va a dar abrir, añadir un nuevo intento basado en el intento anterior, suponiendo que usted ya haya entregado un intento anterior y que le haya salido la calificación en D porque, bueno, no cumplía los criterios evaluativos, que es lo que yo le menciono en los comentarios, que por cierto usted los puede mirar en las calificaciones o bajando aquí, y aquí le dice, bueno, calificación D, y ahí el comentario le va a decir, bueno, ¿por qué tiene una D? Aquí yo me hice un autocomentario a mí mismo diciéndome un ok, haciendo referencia de que pues, necesitaba saber cómo iban a entregar ustedes las evidencias, ¿no? Entonces yo hago experimentos conmigo mismo. Soy más o menos un Frankenstein por ahí. Bien, en fin. Alerta de spoiler. Frankenstein no es el monstruo, ¿no? Valga, cierro la alerta de spoiler. Bien, entonces usted le da añadir una nueva entrega y sigue las instrucciones, enviar, enviar, aceptar, aceptar, correr, correr, ok, ok, listo. Son como 4 veces que tiene que hacer eso, pero ya con eso ya es para que yo lo pueda ver. Porque si usted no le da enviar, 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 enviar varias veces, lo que pues
los botoncitos verdes, le va a salir en borrador, a mí me va a salir en borrador y no lo voy a poder calificar porque no lo voy a poder ver. Entonces necesito que por favor lo mande hasta el final, ¿listo? Eso con respecto al algo que no había mencionado el día de ayer, pero que había mencionado en otra ocasión, lo relacionado a cómo subir la evidencia. Bien, habiendo dicho esto, ahora sí entremos en materia a lo que nos corresponde por acá. Ayer estábamos diciendo que para crear una rutina diaria, ¿cierto? Yo les iba a proponer, les había propuesto más bien una serie de pasos que no son camisa de fuerza, son opcionales para poder usted crear un texto, en este caso una rutina diaria, pero puede ser un texto cualquiera, pasado, futuro, presente perfecto, tiempos continuos, lo que sea. Y les decía que el primer paso era tener vocabulario. El vocabulario enfocado principalmente en verbos, actividades, acciones, que son la misma cosa. Correr, saltar, escribir, volver, iniciar, comenzar, etc. Y aquí tenemos frasecitas sencillas que para cuando nosotros estamos empezando el manejo de un nuevo idioma por primera vez, se les decía que se recomienda una regla que se llama la regla KISS, que era Keep It Short and Simple. ¿Me salió con mayúsculas? Sí. Keep it short and simple, que es el equivalente a que un texto, cuando lo hace por primera vez, lo mantenga cortico y sencillo, ¿cierto? No simplón. Simplón es otra cosa, sino sencillo, algo que sea comprensible, ¿listo? Algo que no sea redundante, pues algo que que no incluya cosas innecesarias. Bien, entonces ejemplos de eso, frasecitas sencillas, presente simple. Me despierto, me levanto, tomo una ducha, me cepillo, paso a mi perro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, después de eso les decía, podemos conectar esas ideas utilizando conjunctions, los llamados conectores, y la puntuación. Y si usted ha visto algunos comentarios, no necesariamente el suyo, pero sí de sus compañeros, es muy probable de que al menos alguno de la ficha le haya dicho, venga, cuidado con la puntuación, o si no se lo digo directamente, se la pongo como sugerencia y que usted le mete lupita, pues usted mira que va a tener un punto y coma, un punto o algo por el estilo si no está directamente mencionado. Tercer punto, tercer paso. El tercer paso es agregar contexto, adverbios. Y aquí es donde nos vamos a meter hoy. Meter adverbios. La próxima sesión nos metemos con conjunctions, en esta ocasión nos metemos con adverbios. Los adverbios lo que nos van a dar es un contexto, ahorita me meto con eso porque es lo que vamos a ver hoy. Cuarto paso, mejorar su texto evita repetición. Mejora su texto en la medida en que usted agrega más palabritas, quita otricas, elimina repetición, elimina cosas innecesarias, así como cuando usted escribe un texto en español, igual que con cualquier otro idioma. De hecho, ayuda bastante leer lo que usted ha escrito, no de izquierda a derecha, es decir, de principio a fin, sino de fin a principio para saber si usted lo hizo bien. Y esa es una técnica bastante interesante para saber si su redacción en cualquier idioma, ¿no? Está bien hecha, ¿vale? Es una técnica. No necesita necesariamente seguirla, pero si la quiere hacer, chéverísimo. Ah, y bueno, leer indudablemente ayuda. Bien. Quinto paso, y me parece que a mí es el más importante para mí. Sea creativo, diviértase, que es la más importante, y sobre todo, celebre sus logros, porque solamente usted sabe cómo los hizo, cómo los logró, lo que le ha costado, etcétera, 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 obviamente tomando en cuenta lo anterior. Bien. Habiendo dicho eso, ese es un recorderis del día de ayer. Este es un ejemplo de cómo podría ser una rutina diaria general. Esta me la hizo en alguna ocasión un muy buen amigo que es americano. Y este loco me decía, me hizo este ejemplo. Tal. Y bueno, no lo hizo tal como yo quería que me lo hiciera, pero hizo un trabajo bastante interesante. ¿Qué cabe resaltar de aquí? Lo que está en colorcitos. Sí, lo que usted ha visto en nivel 1, nivel 2, ahorita nivel 3 y cositas que vamos a ver más adelante. Todo lo que está en moradito son los son los sustantivos.
perro, gato, casa, etcétera, lo que podemos pluralizar y no. Todo lo que está en amarillo son verbos. A veces los verbos pueden ser en presente, pasado, futuro, depende del caso. Todo lo que está en azulito son los conectores, que eso lo vemos la próxima semana. Todo lo que está en rojito son artículos, que eso lo veo en nivel 1. Todo lo que sea en grisecito son características, eso lo mira en nivel 2. Lo que está en azul turquesa, positivo para cocaína, si se acuerda del coso ese. Estos son también conectores, estos los vemos en caso hipotético de que estén conmigo por allá en nivel 5, creo. ¿Y qué más me falta? Ah, sí, everyday también son adverbios. Ahí los que es este everyday, always, sometimes, usually son adverbios. Para ser más preciso, adverbios de frecuencia, que es lo que vamos a ver en un ratico, que son los que me dan contexto. Bien, cositas gramaticales para mencionarle que este tipo de cositas cuando se suelen organizar bien, podemos crear algo poderoso, ¿no? Un texto poderoso. Bien, así que metamos a los aparte de adverbios. A ver cómo es que es la vuelta. Obviamente primero necesitamos entender qué es un adverbio. Un adverbio, pues, pensé que alguien más faltaba. Un adverbio es una palabrita que lo que hace es modificar, cualificar o cambiar un adjetivo, un verbo o otro adverbio o un grupo de palabras. Esa es la definición diccionario. Y aquí el problema es que las definiciones de diccionario en muchas ocasiones son confusas y tengo una teoría que puede ser que usted la comparta como pueda que no. Y es que las definiciones de diccionario a veces a uno lo hacen perder. O por lo menos a mí eso me pasaba a mí mucho y por eso odiaba las clases de español, las odiaba. Pero puede ser que usted la definición de diccionario le sirva mucho, puede ser. En mi caso particular, yo prefiero decirle lo siguiente. Un adverbio es una palabra que nos genera contexto. Esa es la clave. ¿Sí? Es una palabra que nos da contexto. Haga de cuenta, por ejemplo, lo que le decía el ejemplo de ayer. Tomemos dos palabras, siempre y nunca. Por ahora no las vamos a mencionar. Y usted dice, yo voy a la playa. Chévere, pues se entiende, es comprensible. Bueno, pero usted vive en una ciudad costera, usted vive en Cartagena, en Barranquilla, en Tumaco, se me va otro. Nueva York, Lima, bueno, en fin, lo que sea. Buenaventura. Usted vive en una ciudad costera, ¿cierto? Al ser vivir en una ciudad costera, usted diría, yo siempre voy a mi trabajo, yo siempre voy a la playa. En el primer contexto usted va a la playa, chévere. En el segundo contexto usted siempre va a la playa, ¿sí? Porque, bueno, vive en ciudad costera y le queda facilito. Tercer caso, yo nunca voy a la playa. Bueno, porque usted, digamos, no le gusta, es alérgico, vive en la punta de la montaña, por allá en la selva y tiene otros intereses, ¿cierto? Mire cómo ese contexto de siempre, nunca me cambia todo. Porque en el primer caso, a usted le gusta, a usted le llama la atención, y usted puede hacerlo. En el segundo caso, puede ser que le guste, pero no lo hace. O puede que definitivamente no le llame la atención y le haga decir, no, es que el mar me marea. Puede ser, y eso es perfectamente válido. ¿Sí? Otro ejemplo, una cosa es decir, la modelo camina. Bueno, sí, chévere, pero ¿cómo camina? ¿Cuál es el contexto de la modelo de pasarela? Camina rápido, con elegancia, con brío, con rapidez, ¿cierto? Lentamente, ¿cierto? Ese es un contexto de cómo es esta niña su actividad, ¿cierto? Una persona que habla, ¿cómo habla? Habla lento, habla despacio, habla rápido, habla con un vozarrón, ¿cierto? Habla pausadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un contexto. El niño corre. Bueno, ¿cómo corre el niño? Corre rápido, despacio, corre afuera, corre adentro, ¿cierto? En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el contexto. ¿De qué? De cómo se desarrolla una actividad. ¿Sí? Eso es un contexto. Mire que eso es mucho más, me parece a mí, mucho más sencillo de entender la definición de diccionario de palabras que cambian, modifican o cualifican un adjetivo, un verbo u otro adverbio. Definición de diccionario que a veces son medio regulares. En fin, así que ese es un adverbio.
¿sí? Y para hacer, darles un poquitico más de detalles. Curiosamente, entender el español nos ayuda a entender otros idiomas y nos ayuda a entender el por qué nosotros hablamos como hablamos, ¿no? Entonces, a pesar de que la gramática sea medio regularonca, entenderla nos hace entender las reglas del juego y nos hace hablar mejor y escribir mejor. Así que no es tanto pérdida de tiempo, puede ser un dolor de cabeza, pero es necesario. En fin, ¿qué describen adverbios o cómo describen contextos? Nos describen contextos respondiendo a estas 5 preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo se lleva a cabo una actividad? Cuidadosamente, lentamente, rápido, alegremente, etcétera, etcétera, etcétera. En español los adverbios los entendemos porque en su mayoría terminan en mente, fácilmente, rápidamente, increíblemente, etcétera, etcétera, etcétera. En inglés la mayoría terminan en ly, no todos, pero mayoría. También responden a la pregunta ¿dónde? Pero no dónde de lugares específicos, sino como con vaguedad, lejos, adentro, afuera, allá, acá, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Responden a la pregunta de cuándo. Ayer, anteayer, hace una semana. Por ejemplo, una cosa es decir, el pianista tocó el piano. Ok, se entiende por el contexto que es pasado, pero una cosa es decirlo, el pianista tocó ayer, hace una semana, hace un año, hace 3 décadas, hace 5 milenios, el piano, ¿cierto? Se entiende que es pasado, pero el pasado va a cambiar en su entorno y ese es el cuándo. Una cosa fue ayer, hace una semana, hace 5 minutos, hace 3 décadas, ¿sí? Ese cuándo es el contexto. También nos puede decir en la cantidad, que usted lo hizo en el foro de discusión de la comida. How much? ¿Cuánto? ¿Cierto? Poquito, suficiente, bastante, demasiado, etc. Y el que nos interesa a nosotros para esta ocasión, el qué tan a menudo. ¿Qué tan a menudo se lleva a cabo un evento? ¿Sí? Ejemplos, algunas veces, frecuentemente, cada 3 meses, 5 veces al día, 2 veces al año, generalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una pregunta, una respuesta que, valga la redundancia, responde a la pregunta de qué tan a menudo. Eso es un adverbio, nos da un contexto, ¿sí? ¿Podemos vivir sin adverbios? Sí, claro, obviamente. Pues, eso se puede, pero es mucho más rico vivir con ellos, ¿no? Es como, ¿se puede vivir sin pareja? Sí, claro. Nadie se ha muerto por eso, pero es mucho más rico estar abrazadito de la parejita que uno tiene, ¿cierto? Pues, como todo. ¿Cómo se puede vivir sin mascotas? Sí, claro, pero es mucho más rico tenerlas y apapucharlas y toda la vuelta, ¿cierto? Que a uno le mueven la colita cuando uno llega, por ejemplo, suponiendo que le gusten las mascotas, claro, porque puede ser que no le guste. En fin, así que esos son los tipos de adverbios, responden a estos tipos de preguntas de cómo, dónde, cuándo, en qué cantidad y qué tan a menudo. Nos interesan los de qué tan a menudo se lleva un evento en particular. Esos son los que nos interesan. Así que cuando hablamos de adverbios de frecuencia, pues nosotros respondemos con qué frecuencia. Bastante obvio, ¿no? ¿Qué tan a menudo o qué tan repetitiva es una actividad? Y aquí hay 2 tipos de adverbios de frecuencia. Podemos tener una frecuencia determinada o una frecuencia indeterminada. ¿Cómo así determinada? Pues una determinada que es predecible, ¿cierto? Que se da cada tanto, ¿cierto? Como el cometa Halley, que es cada 50 años, 60, una cosa así, no me acuerdo. No soy físico, así que no sé. ¿Qué tan a menudo usted toma una ducha? Pues todos los días, 2 veces al día, como el emperador Moctezuma, que lo hacía 3 veces al día, ¿cierto? Antes de que llegaran los españoles, por ejemplo, o los europeos de ese siglo, de la peste negra, que no lo hacían cada 5.000 años, pues, ¿cierto? Es fácilmente predecible. Por otro lado, está la frecuencia indeterminada, que como su nombre lo indica, no podemos determinar con facilidad cuál es el grado de repetición que se lleva a cabo. ¿Sí? Intentamos, y es muy frecuente decirlo en rutinas diarias, pero difícilmente podemos predecir algo. Intentamos, pero está difícil. Así que las más importantes, y aquí sugerencia, tomen una fotico, sobre todo para
el juego que van a mirar en un rato. En un intento de mencionar qué es más frecuente y qué no, pues en un intento se me trató de meter matemáticas a la lengua, que bueno, aquí medio ayuda, pero tampoco es que sea la gran cosa. Y la frecuencia, pues nosotros podemos decir que puede ser muy grande, eterna, como puede ser nula, de cero, absolutamente vacío. ¿Sí? Sugerencia, aquí ver los dos polos opuestos y el punto intermedio, que es como lo más frecuente a ver, ¿cierto? Pero hay más. De hecho, muchas de ellas son fáciles de recordar. Always, siempre, usually, usualmente, normally, normalmente, often, a menudo o frecuentemente, que es lo mismo. Sometimes, a veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, rarely es algo así como difícilmente, rara vez. Rarely también se conoce como hardly ever, rara vez, muy raro que pase. Y never, nunca. Un segundito para que le tome una foto. Sobre todo a los números, ¿no? Esto es como lo más importante. No sé si puedo dejar la imagen en chat, voy a intentarlo. Y si no, ustedes tienen de todos modos la grabación, así que por ahí no hay rollo. Ah, bingo, se pudo. Eureka, Arquímedes. Bien, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, estos adverbios de frecuencia los utilizamos en español muy frecuentemente. Como lo digo ahorita, es muy frecuentemente utilizamos adverbios de frecuencia. Casi siempre estamos utilizándolos. Casi nunca dejamos de verlos. Es normal, normalmente los estamos utilizando. Rara vez dejamos de hacerlo. Mire cómo estoy utilizando muchos de estos adverbios. ¿Cómo van a funcionar ellos? Bueno, estos adverbios, la ubicación es lo más importante con ellos. La traducción es relativamente fácil. Estos adverbios, la gracia está en saber ubicarlos. A ellos los vamos a poner dependiendo del contexto. Si nosotros estamos enfrente del verbo to be, ¿cierto? Nosotros somos, ellos son, Mariana es, etcétera. En presente, pasado, futuro, no importa. Bueno, presente, pasado más exactamente. Lo vamos a poner el adverbio después del verbo to be. Y miremos ejemplos. They are happy to see us. Ellos están felices de vernos. Bueno, sin adverbio. Mire cómo me cambia el contexto si digo they are generally happy to see us. Generalmente están felices de vernos. O sea que la pasamos chévere con los tíos. ¿Listo? Pero si cambiamos el contexto y no decimos generally, sino hardly ever o never, nunca, they are never happy to see us. Ellos nunca están felices de vernos, es porque nosotros en nuestra niñez éramos recaspas con los tíos y éramos muy mala clases. Eso implica que el contexto cambia totalmente, ¿sí? Ahí es donde le decía el contexto, el adverbio nos da contexto. ¿Dónde lo vamos a poner? Después del verbo to be. En cambio, si tenemos un verbo diferente, correr, saltar, escribir, vivir, soñar, juntar, acaparar, lo que sea, el adverbio va inmediatamente antes del verbo principal. Por ejemplo, Marianita, Sustanita, Cristinita, o bueno, el nombre que se le venga a la mente de una niña que a usted le llame mucho la atención porque es muy buena papa, pues diríamos, she hardly ever gets angry. Ella rara vez se enoja. No es que no se enoje, claro, porque nadie es perfecto y bueno, hay cosas que uno no puede controlar y es normal que haya días difíciles, pero de cada 100 días solamente 5 pasa eso. Y eso es, bueno, es un avance grande, ¿sí? She hardly ever gets angry. Chéverísimo, ¿sí? Antes del verbo principal, a menos que el verbo principal sea el verbo to be, en cuyo caso va de manera posterior. Bien, primer caso. Segundo caso, si tenemos dos verbos, y esto entiéndase, por ejemplo, verbos modales o futuro will, lo vamos a ensanduchar, lo vamos a poner en medio. ¿Sí? Por ejemplo, they can sometimes beat me in a race. Ellos a veces pueden derrotarme en una carrera. A veces sí, a veces no. El 50% de las veces yo lo hago, el 50% de las veces son ellos quienes me dan sopa y seco. Está bien. ¿Qué más podemos decir? Esta regla no es tan importante, la voy a omitir.
Estas dos que se vienen. Pero esta sí es esta sí es súper importante. Hay dos adverbios en particular que son los de abajo, rarely y never, rarely que también se conoce como hardly ever, cuya implicación, cuya utilización más bien implica que el contexto se va a volver negativo. Por ejemplo, una cosa es decir, Christian listens to the radio. Christian escucha la radio. Chévere. Christian normally listens to the radio. Radio. Christian normalmente escucha la radio. Por ahí está chévere, que sí lo hace, o sea, va en dirección positiva. Pero si decimos Christian rarely listens to the radio, Christian rara vez escucha la radio, implica ahora sí que él no lo hace, que a él no le gusta, que prefiere hacer otras cosas. ¿Sí? Mire cómo me cambia el sentido de la moneda, la arepita, pues me cambia de lado. Eso, por esa situación, por ese motivo, rarely, never y hardly ever, que no está allí, pero es el equivalente a rarely, solamente se pueden utilizar con frases afirmativas. Es como en matemáticas, por allá de noveno, creo que es eso. ¿Se acuerda la ley de signos en matemáticas? Multiplicación y división, menos por menos da más por más da más por menos menos, menos por más da menos, o sea, opuestos dan positivo y, perdón, opuestos da negativo, iguales da positivo. Bueno, va a ser algo parecido, porque en inglés hacemos algo semejante, en donde una negación, ¿sí? Un don't, un doesn't, will not, haven't y demás, más un adverbio negativo, never, hardly ever, rarely, lo que me va a hacer es como una ley de signos de matemáticas en donde menos por menos me da más. Así que si yo dijese, por ejemplo, I don't rarely listen to the radio, en español cuadra. Yo no escucho rara vez la radio. En realidad está diciendo que como no escucha rara vez, eso significa que es muy frecuente, es muy común, es muy normal que escuche la radio. Eso es lo que está dando a entender cuando utiliza una negación con un adverbio negativo. Ergo, esos adverbios negativos deben utilizarse con frases afirmativas a menos que quiera confundir a su interlocutor, que también puede ser válido. Puede ser. Es posible. No creo que lo quiera hacer, pero es posible. Ergo, necesitan utilizarse solo en afirmaciones. ¿Vale? Esas tres son como las más importantes cositas a tener en cuenta. El adverbio va antes del verbo principal, a menos que el verbo principal sea el verbo to be, en cuyo caso va de manera posterior, primero. Segundo, si hay dos verbos, el adverbio se ensanducha, es la carnita de los dos pedazos de pan. Y el tercer caso, pues, es que cuando tenemos adverbios negativos, entonces solamente podemos utilizar frases afirmativas. Bueno, hasta ahí este pedazo. Como cosa rara, vamos a hacer juegos, porque si no esto no se apropia como uno quiere. Ergo, cogito ergo sum. Vamos a pegarle una revisada al primer cajón. ¿Dónde está? A ver. Vamos a hacer torres. Una cosita de 3 minutos nada más, porque hay varios juegos de esto. Ya sabe cómo funciona, así que creo que las instrucciones van a ser innecesarias. Solamente le voy a dar el link acá en chat. Vamos a quitar el equipo Fox. Ok. Este primer ejercicio es de rutina diaria, así que va a ser relacionado con lo de ayer, ¿no? El siguiente ejercicio ya es puro adverbio de frecuencia.
Ok, let's go in 3, 2, 1. Recuerda que si todavía no ha ingresado y desea hacerlo, no problem, puede hacerlo todavía con el link que está en chat. And let's go. Don't forget to aim. If you need to see how is your, look at the main screen. 7 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time up. Okay. Second place with 3 stories. This is for Team Raccoon. And the first place with 4 stories. The winners are the members of the Team Rabbit. Congratulations. Bien, esto era un recorderis de rutina diaria. Esto no tenía que ver con el juego. De hecho, me olvidé de ponerlo un poquito antes, pero no problema. Ahora sí vamos con el que es en serio. Periodo de frecuencia. Les había dicho que le tomaran una fotico a los numeritos que usted miraba en la imagen, ¿cierto? Espero que lo tenga a la mano porque lo va a necesitar. Así que ahí sí le sugiero, como esto no es de memoria, a menos que lo practique bastante, le sugiero tomarle una fotico y tenerlo a la manito porque lo va a necesitar. Y los numeritos, ¿no? De que 100 es always, 50% es sometimes, 0% es never, y 5% es hardly ever, y así sucesivamente. Ok, empezaré cuando el reloj diga 50 segundos. Creo que es tiempo suficiente.
Break a leg. Como el juego es largo, lo voy a frenar en algún momento antes de que todos terminen, ¿vale? De hecho, les voy a dejar 4 minutos, a las 7:41 lo freno el juego. One more minute.
Okay, I'm going to stop the game now. Bien, podríamos decir que el podio es un tanto, comillas, mentiroso en la medida en que no todos terminaron y bueno, nadie terminó el juego, pero lo que me interesa son las preguntas que estaban difíciles, ¿listo? Entonces, miremos las preguntas que estaban medio complejas y respondamos a ver cómo es que revisemos a ver cuáles es que estaban más complicaditas y bueno, miremos. Vamos con esta entonces. Which sentence is correct? Están parejo. Tres que lo hicieron bien y tres, bueno, no tan bien. I, quitamos el adverbio. I do judo after school. Eso es lo que está mencionando. Yo hago judo, yo practico judo después de la escuela, ¿cierto? Si nos vamos a la parte gramatical, el verbo es hacer, practicar, do, ¿cierto? Como no es el verbo to be, decíamos que el adverbio va justo antes del verbo principal. Así que en este caso sería, I often do judo. ¿Y dónde está eso? La primera opción, ¿no? I often do judo. Listo. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es correcta? I am late. I am late. Estoy retrasado, voy tarde para alguna cosa, ¿cierto? Sin el adverbio. I am late. Pero decíamos que el adverbio, cuando lo tenemos presente, que no siempre va a estar, lo vamos a ubicar después del verbo to be. Ergo, I am never late. Yo nunca llego tarde, soy increíblemente puntual. I'm never late. Es lo que está diciendo indirectamente, ¿no? Que siempre es una persona muy puntual. Y el último, bueno, otra de 2 contra 2. She goes to the beach. Ella se va a la playa. Bueno, sin adverbio. Pero no tan a menudo, en la medida en que ella tiene una piel pálida, ¿no? Una tez blanca. O sea, que sí va a la playa, pero difícilmente porque todavía no está bien bronceadita, ¿cierto? Así que si decimos, si ella siempre se va a la playa, pero no tanto porque todavía no tiene la piel pronunciada, pues no concuerda con el contexto, ¿cierto? Ella nunca se va a la playa, pero no va tan a menudo. Esa es una contradicción, ¿cierto? O sea, que no voy a la playa, pero a veces veo televisión. ¿Cierto? No cuadra. Pero sí tiene mucho sentido decir, a veces va a la playa, pero no es tan frecuente porque, pues, bueno, todavía no está bien bronceada, ¿no? Sometimes. Y el último caso, Susan, verbo to be. Decíamos, cuando tenemos el verbo to be, el adverbio va después. Así que Susan is often early for class. Susan a menudo va temprano a las clases. Esa sería la opción correcta, ¿no? Susan is often early for class. Veamos a ver si había otra que estaba medio complicadita. Bueno, parece que no hay más preguntas difíciles, así que podemos cerrar este juego. Vamos con el otro tipo de adverbios. El otro tipo de adverbios les decía que son frecuencias determinadas, ¿sí? En el primer caso, no sabemos con qué frecuencia llevamos a cabo un evento, ¿cierto? Es como la película de Shrek, ¿no? Que decía, por ejemplo, cuando Shrek, creo que es en la 2 en que se vuelve un humano, porque, bueno, se toma un jarabe, una cosa así, pues este personaje dice, cuando llega a un establo, Burro se convierte en un caballo y Shrek se vuelve un humano y se encuentra con tres chicas y cada uno le dice, yo siempre te seré fiel para toda la vida, para toda la eternidad, always. Otro le dice, yo nunca te dejaré solo, I will never leave you alone. Bueno, chévere. Y otra le dice muy honesta, yo te seré fiel, a veces, sometimes. Pero aquí es donde viene la parte indeterminada, porque no es fácilmente predecible. Eso es lo que implica no determinado. Porque ese a veces no se puede interpretar fácilmente. Por ejemplo, en el ejemplo de Shrek, diríamos, ¿qué significa ese a veces de ese ejercicio? A veces le seré fiel. Si hablamos de un 50%, o sea, de cada 4 personas que conozca, con 2 no va a ser fiel y con 2 sí, ¿cierto? Con 2 sí va a estar se la va a hacer y con otros 2 no. De los 366 días del año, 65 o 64, dependiendo del caso. Sí que es 65, pero supongamos que es bisiesto, 66. De los 366, 183 sí le va a ser fiel y 183 no. De las 24 horas al día,
12 va a estar con alguien más y 12 con Shrek, ¿cierto? Es lo que da a entender con sometimes, porque no es fácilmente comprensible, ¿cierto? El 90% de las veces veo televisión, o sea que el 10% de mi tiempo, que serían 24 por 10, son 2.4 horas al día, me pongo a dormir y el resto de tiempo veo televisión. Usualmente veo televisión. Mire que si nos metemos a la interpretación estricta de la palabra, los números no ayudan mucho si nos metemos a la interpretación estricta. Pero por eso le digo que en un intento de darle frecuencia se metió matemáticas, que no es que sea muy productivo, pero a no tener nada sirve, ¿cierto? Por eso se llaman indeterminados, porque no se pueden predecir fácilmente. En cambio, la frecuencia determinada, definite articles, definite adverbs, adverbs of frequency, definite frequency más bien, sí se pueden predecir fácilmente. Estos ya tienen un cuento diferente, ¿sí? Por ejemplo, ella visita al dentista 2 veces al año. Ah, ya, esto es fácilmente predecible, cada semestre. 3 veces en semana, diariamente, cada 8 meses, cada 4 días, ¿cierto? Cuando tenemos este tipo de eventos, fácilmente los podemos predecir. Como el doctor que le dice, tómese la medicina cada 8 horas, 3 veces al día, 2 veces en semana. Usted debe hacer ejercicio 3 veces en semana, que diría también alguien, ¿cierto? Cuando tenemos eso, tenemos una frecuencia determinada que es fácilmente predecible. ¿Cómo las creamos? Bueno, podemos tomar un periodo de tiempo mensualmente, diariamente, semanalmente, quinquenalmente, anualmente, semestralmente, etcétera. Podemos también decirlo cada tanto, cada 2 meses, cada 3 días, cada 5 años, cada dos trimestres, cada 12 días, every, ¿cierto? Every sería el cada. Y finalmente podríamos decir el número de veces, ¿no? 3, 4, 5, 8, 10, 20 veces al día, a la semana, al mes, al año, etcétera. Vamos a decirlo times, desde 3 para arriba. 3 times a week, 9 times a week, 10 times a week, 50 times a week, y así sucesivamente. O si son solamente dos, twice, si solamente es uno, once. Esto es práctica más que otra cosa. No son complejos, son muy fáciles de entender. Más lo difícil es tal vez recordar palabras, pero de resto es muy sencillo este pedacito, ¿cierto? ¿Cada cuánto usted se va a ver a su pareja? Bueno, every day, ¿cierto? Todos los días. O yo la veo 3 veces en semana porque no me queda tiempo. 3 times a week, 3 veces en semana. ¿Usted cada cuánto va al gym? Daily, diariamente. Bueno, ¿cierto? Entonces depende de cómo usted quiera mencionarlo. Bien, esos son adverbios de frecuencia determinada, perdón, que son fácilmente predecibles, son sencillos de predecir. Y con esto nos vamos con el último juego, no sin antes dejarles un vídeo que tiene una rutina diaria de una persona y esa rutina diaria la menciona con puro adverbio, adverbio de frecuencia determinada e indeterminada. Hay muchos más de los que les conté aquí, pero en el vídeo, pero creo que le pueden servir para su rutina diaria y si no para la rutina para usted, que es como lo más importante. Y habiendo dicho eso, nos vamos con el juego y hacemos cierre de la sesión de hoy. Mm, hagamos esta de Torres. 3 minutos más que suficiente. Ya sabe cómo tiene que hacerlo, debe como equipo vencer a su contrincante, ¿no? ¿Cómo lo vence? Rodeándolo totalmente, rodeando su torre o comiéndose todos los territorios, todas las lositas de su rival. Y si el tiempo se acaba, pues el que tenga más lositas, más territorio conquistado, como Age of Empires, pues va a ser el ganador.
Okay, I'll start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and break a leg. You have 5 seconds. And time up. Muy bien. Nadie ganó directamente. Vamos a ver cómo desempatamos el cuento. Okay, at the end of the game, Team Camel is the winner because it has 13 tiles. Meanwhile, Team Goodchuck has 12 tiles. So the members of the Team Goodchuck are kept in the second place. Okay, look, that's the end of the game. Ladies and gentlemen, thank you for playing. Listo, muchachos, es todo lo que teníamos que ver por hoy. Entonces, para que recuerde la evidencia de esta ocasión, que la suba a territorio, a Sayuna. No se olvide de no dejarlos en borrador, sino de enviarlos seriamente a la plataforma. Y bueno, sería ya hasta la próxima ocasión. Si tienen dudas, bien pueda. Si no, ha sido un placer haberlos visto en la noche de hoy. Y nos vemos el próximo miércoles, creo que es, ¿no? Listo, muchachos, un placer. Muchas gracias. Voy a ver si hay algo en chat por acá y si no, me despediré. Okay, look. See you later, alligator. Take care. And bye bye, butterfly. Pero una pregunta Yep. sobre un momento, sobre el video presentación Uh -huh. que dice ahí en el cronograma.
Eso como hay que hacerlo es lo mismo de lo de las actividades cotidianas, pero presentándole el Eh, video. Bien, la actividad número 4 todavía no la hemos explicado, esa la explicamos la próxima semana, pero en esa actividad usted se va a exponer en video, también va a tener una presentación en PowerPoint o en Word o en Excel, en la que usted me pueda mostrar qué es lo que está leyendo, qué es lo que está diciendo, y en esa evidencia usted tiene que describir una tienda, ¿cierto? Más o menos así es la cosa, describir una tienda diciendo, bueno, estos artículos están a la venta, estos me interesan, estos me parecen caros, estos me parecen baratos, y ya. Entonces es una descripción de una tienda de lo que usted quiera, ¿no? De alimentos, víveres, abarrotes, deportiva, de juguetes, bueno, no lo sé. Y pues usted va diciendo algunos productos que este establecimiento tenga y usted va a dar una opinión de su precio, de si es caro o barato y pues cuánto cuesta. Eso sería el video. Más o menos creo que son 3 a 5 minutos de duración. No estoy seguro, la guía de aprendizaje no la tengo abierta en este momento, pero creo que son entre 3 y 5 minutos de exposición en la que usted muestre su rostro, su voz y toda la cosita, ¿no? Ah, ok, yo no había visto, yo pensaba que esta era la última sección que teníamos. No, la próxima semana todavía, querida. Listo, Listo, profe. muchachos. Un placer. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.